Aburu Aboye, feliz día para todos. Por acá, Ifá Subón quien te saluda y te da la bienvenida nuevamente a Escuela de Ifá, continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad que se encuentra presente en las distintas plataformas y redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, así como todas las personas que nos siguen a través de YouTube, a todos los participantes que se encuentran en Patreon, www.patreon.com. Te recuerdo que estamos allí con módulos de estudio para todas las personas que desean iniciar su práctica ICESE. De igual manera, todas las personas que nos siguen a través de los distintos módulos y talleres que dictamos vía WhatsApp. Esperamos que ustedes estén teniendo días completamente bendecidos, llenos de cosas buenas, que puedan estar siguiendo los consejos de IFA para que su vida pueda definitivamente estar mejorando día a día, por supuesto, en compañía de sus seres queridos y familiares. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Quise traer esta historia en vista de el Odu que fue revelado para este nuevo año en Ile-Ife, que ya hemos conversado, fue el Odu Osameji. Eh, Recordemos que esto es un consejo a nivel general para todos los seguidores de IFA, el Odu Agbaye para este nuevo año. Por supuesto, prela ante, digamos, esta revelación, también los consejos que se dan individualmente para cada persona, por supuesto en sus iniciaciones, en su Itadogun, en su Sheifa, etcétera, etcétera. Pero siempre es bueno tener, digamos, un conocimiento a nivel general de lo que puede estar pasando en el mundo, según la visión de IFA. El Odu Osameji pues revela, como hemos expresado en videos anteriores, una etapa de progreso, de bienestar, siempre y cuando se garantice, digamos, el apoyo o el consenso con la energía femenina. ¿Okay? Es muy importante acá. Como ya también hemos conversado, no solo con la energía femenina en la tierra, sino también a nivel espiritual, específicamente entonces con Iyami. ¿Okay? De hecho, la profecía que se ve es un Ire Aye, y para poder tener un Ire Aye, un Ire de riquezas, básicamente debemos contar siempre, siempre, siempre con la energía femenina, porque la energía de Aye, como ya hemos explicado, es una energía femenina. ¿Okay? Vamos a traer a colación entonces una historia que está en el Odu Osameji, en donde vamos a entender también algo importante cuando se manifiesta la energía de este Odumeji, que nos habla acerca del esfuerzo que muchas veces hacen las personas o hacemos para tratar de favorecer a un grupo, ¿ok? Es decir, sacrificarnos en pos del bienestar de un grupo, sin prestar atención a los consejos que IFA nos advierte. Es decir, por supuesto, la energía, como ya hemos hablado, tradicional, aborigen de Ifá, nos habla acerca de trabajar siempre en comunidad, trabajar en grupo, trabajar en equipo, para que las cosas tengan mejores y más rápidos resultados. Pero siempre es importante seguir el consejo de Ifá, porque muchas veces algunas personas o miembros de los equipos, sobre todo cuando hablamos de situaciones de liderazgo, pues pueden caer en desperdiciar su tiempo y sus esfuerzos creyendo que están haciendo las cosas de una buena manera. El grupo sale beneficiado, se obtiene realmente una recompensa, pero digamos, el desgaste, muchas veces las pérdidas que obtienen estos líderes para conseguir estos triunfos, pues no son, digamos, bien recompensadas. Incluso muchas veces no lo vas a poder recuperar. Cuando se tratan de pérdidas materiales, ya específicamente, nunca vas a poder recuperar estas situaciones. ¿Okay? Entonces, siempre es importante prestar atención a los consejos que IFA y cumplir a cabalidad con, por supuesto, las enseñanzas que nos brinda, ¿no?
Vamos a narrar un extracto del verso de Osameyi que te comento y vamos a conocer bastantes aspectos interesantes en esta historia. Como siempre en las narraciones de Ifá vamos a conseguir varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Dice Osameyi Ifani, Oke serebiti soriu kunku adia fún ọba Ajalaje abo fún ọba Ajalorun tí wọ́n jọ ń sòde rógbẹ́ òde wọn náà jìjà àgbà nítorí ẹ̀mọ́ kan ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n wá ṣe àdìá fún igun tí ń gbà gbọ́lọ̀ sálàdé orun wọ́n ní kó rúbọ àṣejòrè kó sì rúbọ àfi bí iṣu lọ́rẹ ẹbọ àṣejòrè ní nǹkan lóru igun àgbà tẹ́tẹ́ mọ́ Iba wa fogbo arfiebo. Dice este verso de Osameyi, dice la gran montaña con una extensa base y una estrecha punta, un estrecho vértice. Dice, este es el babalawo que hizo declaraciones de Ifá para Ọba Ajalaje y para Ọba Ajalorun. Dice, cuando ellos iban, dice, cuando ellos iban a una misión de cacería, ¿ok? Cuando ellos iban a cazar, cuando ellos iban a una expedición a cazar, dice que ellos tuvieron una discusión, ¿ok? Una competencia para ver quién era superior por una rata gigante, por una rata emo. Ellos fueron avisados de ofrecer sacrificio. Dice, también hizo declaraciones, en este caso para Igun. Más adelante vamos a hablar de quiénes son estos personajes, pero bueno, yo creo que todos ya saben que Igun es básicamente el buitre, ¿ok? Dice, cuando tenía que llevar un ebo a Orun, ¿ok? O al cielo. A él también se le pidió hacer sacrificio para que fuera capaz de cumplir con esta misión especial que se le estaba encomendando. También se le pidió hacer ebo para que las personas no fueran ingratas con él. Dice, ahora Igun, Oba Tetemo, dice, solamente ha hecho ebo para tener éxito en su misión. Dice, si Igun hubiese sabido las consecuencias, hubiese hecho todos los sacrificios recomendados. Y dice, si Igun hubiera prestado atención a todo lo que se le dijo, él hubiese actuado a tiempo, ¿no? Hubiese hecho los sacrificios a tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó en esta historia de Osameyi? Bueno, básicamente nos habla de dos personajes principales que son Ọba Ajalaje, Ọba Ajalorun. Dice que son dos irunmoles. Y esta historia nos hace referencia que en este caso Ọba Ajalaje es en este caso Ogun y Ọba Ajalorun es Orisa Oko. Dice que ambos eran expertos cazadores, ¿no? Y se conocían, digamos, tenían buenas relaciones, tanto el cazador de la tierra como el del cielo, ¿no? El de Orun. Dice que ellos habían planeado hacer una expedición en un día en específico para irse de cacería, ¿no? Para competir a ver quién podía conseguir más presas, ¿ok? Dice que ellos acordaron el día, se vieron y definitivamente entraron al bosque, pusieron las reglas, ¿ok? Básicamente se trataba de que era una competencia de quién cazaba más presas, ¿ok? En un día. Ese sería el ganador. Dice que ellos dieron rienda suelta a la competencia, ellos se fueron de cacería. Dice que pasó un día y no pudieron cazar nada, se encontraron de nuevo y entonces acordaron seguir hasta que alguno de ellos lograra cazar algo, ¿no? Pues dice que pasaron 2 días, 3 días, así fueron transcurriendo y básicamente sucedió que en 7 días ninguno de los dos aún había podido cazar nada. Ellos se encontraron en el bosque, en las profundidades del bosque y dijeron, mira, no hemos podido hacer nada.
¿qué propone? Se dijeron uno al otro, entonces básicamente acordaron en que simplemente seguirían cazando porque había algo extraño en lo que estaba sucediendo y básicamente el que consiguiera algo después lo tendría que compartir con el otro cazador. Dice que ellos estuvieron de acuerdo y cada quien tomó su camino. Dice que transcurrieron los días y básicamente en 30 días, después de su primer encuentro, dice que ninguno de los dos pudo conseguir absolutamente nada. Agotados ya de esta situación, ellos decidieron hacer fuego en el bosque, es decir, prender todo en llamas, encender llamas en el fuego, en el bosque, y que, bueno, esta sería la única manera de que si había algún animal allí escondido, pues saliera de su guarida. Y así lo hicieron. Dice que encendieron el fuego y todo se quemó en el bosque, y lo único que básicamente consiguió Obad Yalayeh en una escapada fue a una rata emo, ¿ok? Una rata marrón emo. Una rata marrón emo es muy parecida como a una capibara. Él la captura y digamos se va al encuentro con el otro cazador y le dice que había conseguido esta rata, pero que él se la había ganado. Básicamente que él era el ganador de la competencia. Pero entonces a Yaloro le dijo que recordara que habían dicho que ya simplemente como no habían conseguido nada en este lapso de tiempo, entonces iban a encender las llamas para que el bosque se quemara y que lo que consiguieran lo iban a repartir entre los dos. Pero dice que Obad Yalayeh se negó a repartir esta rata, compartirla, y simplemente la narración nos cuenta que se fue con la rata y dijo que no le iba a dar nada a Obad Yalayeh. Dice que entonces este se retiró al cielo muy molesto porque básicamente el cazador de la tierra se burló de él, no cumplió con su promesa y básicamente le robó lo que le correspondía, que era la mitad de la rata. A consecuencia de esto, entonces dice que Obad Yalayeh hizo que no existiera más agua en la tierra, es decir, impidió que la lluvia cayera sobre la tierra, y entonces comenzó, por supuesto, a secarse el suelo. Todo lo que estaba sembrado allí pues murió, pero entonces también, como no llovía, comenzaron a secarse las aguas de los ríos, de los lagos. Hubo una sequía brutal. Dice que entonces comenzaron a morirse todas las especies de animales, pero también de humanidad, ¿okay? Dice que hubo peste, que hubo enfermedad, que hubo muertes, un caos total porque básicamente Obad Yalayeh detuvo la lluvia, detuvo el agua en todo este proceso. La gente los seres que habitaban en la tierra, viendo todo este caos, comenzaron a protestar, a pedir a los dumares que por favor los ayudara. Dice que ellos fueron a la casa de Obad Yalayeh a pedir explicaciones, que por favor les resolviera la situación, que todos estaban muriendo en masa y necesitaban pues una respuesta. Pero dice que no la obtuvieron. Obad Yalayeh nunca respondió a estas protestas, a estos llamados. Y ellos básicamente lo que hicieron entonces fue ir a la casa de el Babalawo, básicamente que también hizo adivinación para Obad Yalayeh y Obad Yalayeh. Ellos llegaron a casa de este Babalawo y le dijeron que por favor les explicara qué era lo que estaba sucediendo, que necesitaban una respuesta, necesitaban resolver esta situación. Dice que el Babalawo consulta a Ifá y ve este Odu, o Sameyi, y les dice que básicamente lo que existió aquí fue una discusión entre el cazador del cielo y el cazador de la tierra, entre Obad Yalayeh y Obad Yalayeh, en donde el cazador de la tierra no cumplió con su promesa, no cumplió con lo acordado y se llevó la recompensa, lo que se consiguió en el bosque, sin darle su parte al cazador del cielo. ¿Okay? Al hacer esto, entonces todo lo que descendía del cielo para poder hacer que la tierra funcionara, que en este caso era el agua,
Obaya-Lorum lo detuvo. Ellos preguntaron entonces cuál era la solución y ellos dijeron, bueno, mira, la mercancía o el producto, lo que se llevó el cazador de la tierra fue una rata de moho. Ustedes deben de conseguir una y ofrecerla, es decir, traerla para hacer un esbo y además hacer un IPC. Si ustedes cumplen con este IPC, pues la cosa va a mejorar, ¿ok? Entonces de inmediato todos se pusieron de acuerdo, consiguieron la rata, la llevaron a casa del Babalawo, este hizo el esbo, preparó la bandeja con el IPC y el Babalawo les dijo, bueno, ahora ustedes tienen que llevar este IPC a la casa de Obaya-Lorum. Dice que ellos se llevaron la bandeja, fueron al cruce de caminos y allí empezaron a discutir entre todos ellos quién iba a ir al cielo a llevar pues esta ofrenda. Dice que el halcón se presentó y dijo que bueno, que se ofrecía como voluntario. Ellos le agradecieron, dice que el halcón tomó la bandeja con lipeche y comenzó a volar para tratar de llegar a la casa de Aya-Lorum, pero estuvo 3 días volando y no pudo llegar y se devolvió cansado. Dice que no pudo completar con la misión y volvió a colocar el lipeche ahí. Entonces el águila también tomó parte de esta situación y dijo, bueno, yo voy a hacer todo mi esfuerzo para llevar este IPC hasta la casa de Obaya-Lorum para cumplir. Dice que recogió y fue, dice que estuvo viajando por una semana y tampoco pudo llegar a la casa de Aya-Lorum y se devolvió y dijo, lo siento, pero no he podido conseguir esto. Entonces el buitre, Igun, dijo, bueno, yo voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para poder ayudarlos a todos ustedes, por supuesto, y a mi familia. Voy a hacer que toda esta situación mejore, que podamos salir ya digamos, de tanta muerte, tanta pérdida, todo esto que está sucediendo. Yo me voy a llevar este IPC. Dice que antes de emprender este viaje, él fue a casa del Babalawo y le preguntó si haciendo él este sacrificio de hacer el viaje, él iba a poder conseguir realmente tener éxito. Dice que el Babalawo también ve Osameyi para él y le dice que sí, que si él hace el sacrificio correspondiente, él va a obtener un vencimiento por su propio ori, un IDH Yori, ¿ok? Y va a lograr la misión. Pero además, Babalawo le dice, usted tiene que sacrificar al ori de su propia madre para que no vaya a haber ningún tipo de ingratitud hacia su persona, es decir, la persona de su madre, y tampoco que usted sea, digamos, una persona a la que no se le preste tampoco ningún tipo de gratitud, ningún tipo de compasión, que la gente no pueda luego darle el cobijo, el sustento, el agradecimiento por ese sacrificio que usted está haciendo. Dice que Igun quedó pensativo acerca de lo que le dijo el Babalawo y él cumplió con los materiales del esbo para tener esta idea de vencimiento, para poder cumplir con este objetivo, pero no sacrificó por el ori de su madre. Él dijo que la gente nunca sería ingrata con él, que si él era capaz de hacer este sacrificio por todos ellos, realmente ellos le pagarían bien, le agradecerían. Serían pues empáticos con él, siempre estarían contentos con su gran esfuerzo y valor, y simplemente hizo el esbo para tener este vencimiento y se marchó. Él reunió a su familia, dice en el cruce de caminos reunió a su familia y le pidió a todos los mayores, a todos los ancianos de los representantes de las distintas familias de los habitantes del lugar, que por favor cuidaran de su familia, que cuidaran de su madre, de sus hijos, porque este viaje iba a ser largo y bueno, él quería que cuando regresara todos estuviesen bien. Dice que todos estuvieron de acuerdo con eso, todos dijeron que se fuera sin ninguna preocupación, que hiciera todo su mejor esfuerzo, que ellos se encargarían de su familia. La historia nos cuenta entonces que Igun viajó por 3 años para poder llegar a la casa de Obaya-Lorum. Una vez concluido este tiempo, dice que Igun efectivamente entró a la casa de Estirumole y rindió foro y vale, le contó lo que estaba sucediendo en la tierra, o por supuesto Estirumole le contesta que sabía lo que él estaba haciendo y lo que había sucedido, y entonces Igun le ofrece este IPC, ¿okay? Y le dice que todos se habían puesto de acuerdo para que por favor
sintiera compasión de todas estas personas porque no tenía la culpa por lo que había hecho el cazador de la tierra, y que aceptara entonces esta rata Emón completa para él, y así liberara entonces a todos los habitantes de la tierra de estas penurias. Dice que Obad Yalorum acepta la ofrenda, acepta el IPS, acepta este sacrificio que hizo Igún y le reconoce por su gran esfuerzo y le dice, bueno, en vista de tu gran esfuerzo, yo voy a hacer que ya todo esto quede liberado para la tierra. Tienes que volver y darles el buen mensaje. Pero entonces le dijo, te tardaste 3 años en llegar, para que esto sea algo más rápido, vas a irte y dice que Obad Yalorum saca a Igún por la parte trasera de su casa, abre una puerta y le dice, usted va a ir por este camino, y le entrega tres rocas, 3 piedras, y le dice, cuando usted atraviese el camino de regreso, usted va a conseguir una primera puerta, usted va a arrojar la primera roca contra esa puerta se va a abrir, usted va a avanzar por el camino, va a conseguir una segunda puerta, va a volver a arrojar otra de las rocas, y cuando ya justo vaya a llegar a la tierra, este viaje va a ser muy rápido, usted va a conseguir una tercera puerta, arroje la tercera roca y allí conseguirá a su familia. Dice que Igún tomó las rocas como le indicó este Irumole y se marcha. Cuando consigue la primera puerta, lanza la primera piedra, la primera roca, allí la puerta se abre. Dice que sobre toda la tierra entonces se posó una gran nube, ¿ok? Igún sigue descendiendo y se consigue con esta segunda puerta, la golpea con la roca y entonces dice que esta gran nube se llenó de numerosos relámpagos, ¿ok? Y se escuchaban estruendosos truenos, ¿ok? Dice que cuando Igún llega a la tercera puerta, que ya está convencido de que va a llegar a la tierra, arroja la última roca y dice que comienza entonces a llover, ¿ok? Cae un aguacero sobre la tierra y las cosas definitivamente comienzan entonces a mejorar. Todos los habitantes de la tierra estaban felices porque comenzó a llover después de tanto tiempo. Dice que las cosas comenzaron a mejorar. Igún, cuando llega a la tierra, entonces emprende el camino hacia su casa, pero había demasiada agua. Llovía muchísimo y Igún se le dificultaba ver cuál era el camino. Él empezó a tocar las puertas de todas las casas que se consiguen en el camino y pedía que por favor le dieran un poco de posada, de resguardo, porque la lluvia era muy fuerte, pero dice que la gente abría la puerta y cuando veían que era él le trancaban la puerta en la cara, que no querían ningún ave como él dentro de sus casas y le tiraban la puerta en la cara. Y Igún estaba sorprendido porque él, después de todo ese sacrificio que había hecho, de haber abandonado a su familia, haberse sentado por tanto tiempo, todo lo que hizo, pues la gente no lo estaba recibiendo bien. Y así fue sucediendo en todos los lugares y casas donde él pidió posada, donde pidió resguardarse. Nadie le quiso aceptar, nadie le quiso ayudar. Así que resignado, siguió viajando, decidió viajar bajo la lluvia. Dice que él estaba totalmente mojado, pero decidió seguir avanzando, tenía frío, tenía hambre, estaba totalmente cansado. Dice que justo cuando estaba ya llegando hasta su casa, él está caminando y en el cruce de camino se consigue un cuerpo de algún animal muerto. Y este cuerpo de este animal muerto tenía las vísceras afuera. Dice que Igún se acerca y empieza a comer de estas vísceras, ¿ok? Para alimentarse porque el viaje fue muy largo, a saciar su sed y todo, come todo lo que pueda y luego avanza hacia su casa. Cuando llega hacia su casa se sorprende porque no había nadie, le pareció extraño, pero decide descansar hasta el día siguiente. Dice que temprano se levanta, luego de que pasó el aguacero y que él pudo descansar un poco y empieza a buscar a su familia, pero no la consigue, no consigue a su madre, no consigue a sus hijos. Esto todo le parece muy extraño y entonces decide ir al centro del pueblo, en donde él había acordado cuando inició su viaje que cuidaran a su familia, porque él pensaba, debe ser que están en la casa de los ancianos, de los mayores del lugar, porque esa fue la promesa que hicieron. Dice que cuando va de regreso hasta este lugar se vuelve a tropezar en el camino con este animal muerto
Este animal muerto todavía está allí con parte de sus vísceras por fuera. Él le parece extraño esto y cuando llega a la casa de una de estas personas con la que él acordó cuidar a su familia, pues ya no estaba ese anciano con el que él había acordado, estaban sus hijos y preguntó que dónde estaba su familia y ellos le dijeron que su familia había muerto, que su familia, muchos de ellos habían sido atacados porque pensaban que Igun no iba a regresar, que Igun no había podido cumplir con la misión y la gente desesperada pues los mató para comerlos y muchos otros los mataron por venganza. De hecho, le digo a Igun que el último integrante de la familia que habían matado, que había muerto, había sido su propia madre, que era la que estaba allí depositado su cuerpo en el camino. Igun se percató de que entonces él se había comido las vísceras de su propia madre. Dice que Igun estaba totalmente enloquecido, no podía comprender la maldad de las personas, de los otros habitantes del lugar, de las otras especies, de humanidad, de lo que habían hecho. Consideró que esto había sido una falta grave, una burla, que habían roto el acuerdo. Él se acordó de lo que le dijeron los babalawos, o el babalawo en este caso, que tenía que sacrificar también por su madre, por la ingratitud de las personas, etc. Y se dio cuenta, se sintió muy mal porque se dio cuenta que el babalawo tenía razón acerca de cómo el pueblo o las personas con las que él había acordado básicamente no le iban a reconocer sus esfuerzos. Y a pesar de que él había traído un bienestar ahora para todo el lugar, pues ya nadie le iba a devolver a su familia muerta, a su madre, y mucho menos el tiempo que él había sacrificado. Entonces él se va, busca los pocos restos que quedan de su madre, dice que lo hace un ritual para enterrarlo y hacer como corresponde, para rendirle honores a su madre. Y dice la historia que Igun, cuando termina de enterrar a su madre, arrodillado, dice, mira hacia el cielo y le dice a los Tumares que él le pide que por favor castigue a los habitantes de la tierra, específicamente a humanidad, con el mismo dolor o sufrimiento que él estaba atravesando, que para que todos tuviesen éxito en su vida, ellos tenían que también comerse a su propia madre, así como él lo hizo después de haber atravesado pues todo esta penuria y de haber sufrido durante todo este tiempo para que humanidad tuviese una bendición. Dice que Olodumare le contesta y le dice que él está de acuerdo y reconoce el esfuerzo que hizo Igun por humanidad y por los habitantes de la tierra, pero que ninguno de ellos iba a tener que comerse a su propia madre como lo hizo Igun, sino que lo que iban a hacer era tener que amamantarse y que una vez los hijos de humanidad se amamantaran de su propia madre, entonces ellos iban a lograr tener éxito en su vida. Y todos aquellos que no pudiesen hacerlo, pues no lograrían nada positivo y las cosas siempre serían, digamos, de manera obstaculizada, ¿ok? Para poder conseguir el iré o conseguir las bendiciones. Como vemos en esta historia, es una historia bastante llamativa donde por supuesto vemos muchos aspectos importantes o de relevancia. El tema de Obaya Laye y Obaya Lorun es lo que te comentaba al principio. Nosotros tenemos que acostumbrarnos en que, por ejemplo, no solo en Osameyi, en lo que es la filosofía o la estructura de lo que es esta cultura de Ifá, nosotros no solo debemos enfocarnos en lo material, ¿okay? En lo que está en la tierra, lo que nos sucede en el día a día, también tenemos que enfocarnos en nuestra parte interna, en nuestro mundo espiritual, ¿okay? Y ofrecer también, como ya lo he dicho muchas veces, parte de nuestras ganancias y de nuestras riquezas en el mundo material, ofrecerlas al mundo espiritual, porque si no hay un balance entre el mundo espiritual y el mundo material, pues nos vamos a ver siempre perdidos, siempre defraudados, siempre vamos a estar en deuda y van a haber, en este caso, tiempos de escasez,
que fue lo que sucedió básicamente cuando Ayalorum decide cortar el suministro de agua para que la tierra se secara. ¿Okay? Entonces, básicamente, siempre para que haya un equilibrio entre tus riquezas o ganancias materiales, debe haber entonces también unas ganancias espirituales. Debemos siempre aportar al mundo espiritual, ¿ok? Y empezar por nuestro propio espíritu, por nuestro propio Emi, por nuestra propia, por ejemplo, nuestro propio Ori, nuestros propios ancestros, por nosotros mismos debemos empezar, por nuestro propio Ekbe, por nuestras propias madres que están en nuestra línea ancestral. Y por supuesto también ocuparnos luego de otras espiritualidades a las cuales también debemos agradecer para que las cosas siempre salgan bien, agradecerles por nuestro éxito en la tierra. También entender el compromiso que muchas veces al principio generamos a lograr en esta familia, de una pareja, de una comunidad, de una sociedad. No tomamos en cuenta que vamos a sacrificar de nuestro propio equipo, por ejemplo, a veces por el plan de conseguir recompensas, medallas, trofeos, posiciones a nivel material, sacrificar a nuestra familia, nos sacrificamos a nosotros mismos de una manera desmedida. Al final, no somos realmente todo lo que quisiera compartir con estos seres queridos, o que nosotros también inclusive podamos llegar a ser partícipes de esta celebración, porque hemos dejado muchas cosas atrás en beneficio de esas otras personas. Entonces, siempre hay que tener, Sameya nos invita a tener un balance, un equilibrio, ¿ok? Entre el mundo material y el mundo espiritual, y no abandonar lo propio, lo que nos vive, lo que básicamente nos sustenta para complacer a otra persona, ¿ok? También los grandes mensajes de pero por supuesto sea de tu ayuda y de tu agrado. Esta historia, esta narración, este mensaje por el día de hoy, esperando que haya sido de tu ayuda, de tu agrado. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, apoyarnos con un buen like, la campana de las notificaciones, de un comentario. Recuerda también, por favor, visitarnos en Patreon. Estamos en www.patreon.com si quieres hacer tus estudios que dice. Si quieres tomar tantos estudios vía WhatsApp, comunícate con nosotros a través de la página de TikTok o de Instagram. Puedes enviar un mail a escuela@gmail.com y con gusto te voy a enviar toda esta información por ahí. Espero que sigas teniendo un día bendecido, que siempre sea tu fuerza, tu camino y tu boato, funciona.